Buenas tardes, muchas gracias a todos por asistir al espacio de conferencia FACTA. Hoy tengo el honor de presentaros a Gonzalo Rodríguez García, quien ya ha participado con nosotros previamente. Muchos ya le conoceréis, es doctor en Historia, con su tesis La Hispania Céltica y su tradición guerrera, la cual posteriormente fue impresa como libro llamado Los celtas, héroes y magia, y también autor de otros libros como El poder del mito, Hispanofilia, España frente a su destino, o su obra más reciente junto a su colega Daniel Gómez Aragonés, Historia de los pueblos, bárbaros de Europa. Como hombre polifacético, también es el fundador de Paseos Toledo Mágico, que si alguna vez, si lo conocéis o habéis participado, os recomiendo encarecidamente que lo hagáis. También tiene su propio blog personal, La Forja y la Espada, y tiene 2 canales de YouTube con el mismo nombre y otro llamado El Aullido del Lobo. En Gonzalo encontramos una fuente sapiensal sobre la tradición, la cual nos es de mucha utilidad en el mundo que nos encontramos actualmente, encuadrado en lo que algunos sabios antiguos han calificado como el Kali Yuga. Y el tema de hoy va a tratar sobre nosotros, lo bárbaro, muy relacionado con el libro que he comentado. Sin más dilación, le cedo la palabra a Gonzalo. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a los organizadores por contar conmigo para la ocasión. Nosotros, los bárbaros. Vaya título, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si consigo, por capas, ir diseccionando hasta llegar a la parte medular del argumento que queremos trasladar, ¿no? Al hacer una ponencia que se llama Nosotros, los bárbaros. Veamos. En primer lugar, voy a hacer un repaso histórico al fenómeno de los bárbaros en Europa, distinguiendo como 4 o 5 etapas fundamentales de la historia de los bárbaros en nuestra civilización. Desde el punto de vista histórico, el primer momento de los bárbaros sería entre el siglo V, IV a.C., fundamentalmente, en lo que algunos historiadores llaman la amenaza celta. Los pueblos célticos, mayormente galos y centroeuropeos, se desbordan sobre el Mediterráneo, sobre la cultura griega y el mundo romano, que en aquel momento está casi comenzando, son los albures de Roma. Y en el 392 a.C., los galos saquean Roma. Posteriormente atacarán el oráculo de Apolo en Delfos. Aquí nos encontramos ya las ideas de una sociedad de orden tribal y de jefaturas, instalado en una especie de cultura del furor guerrero y el mito heroico, frente a lo que es el ascenso de una sociedad urbana, ciudadana y estatal que está generando el mundo griego y el mundo romano. En este sentido, en esta primera etapa de la historia de los bárbaros son entendidos como una fuerza regresiva que amenaza el ascenso de la civilización grecolatina. Primera etapa, antes de Cristo, aproximadamente siglo V, siglo IV antes de Cristo. Genéricamente, la amenaza celta. Posteriormente, tenemos una segunda etapa histórica del mundo bárbaro, que es, por decirlo así, la respuesta de Roma. Tras el saqueo que sufre Roma, la humillación que sufre Roma, el 392 a.C., con ese saqueo que hacen los galos y el líder de los galos, Breno, que adopta una postura arrogante y soberbia frente a esa Roma derrotada, poco después Roma irá avanzando hacia el norte en una campaña constante, continuada a lo largo de los siglos, que comienza con la derrota de los galos frente a Roma en la batalla de Telamón, y que consuma el avance romano sobre los celtas con la conquista de la Galia, de Britania y de Hispania. Son las 3 provincias célticas del Imperio Romano: la Galia, la Britania e Hispania. Es el momento de la gran épica de la conquista romana de Europa. Avanzarán también sobre Germania, ¿no? Se crea el Imperio Romano avanzando sobre Centroeuropa y sobre la fachada atlántica, la Galia, Britania y, he dicho, Hispania. Es en este momento cuando tendremos acá en España esos momentos tan épicos, tan importantes para un sentir identitario de la españolidad, que será la guerra de Viriato, la guerra de Numancia,
las guerras asturcántabras, y aquí, ojo, el bárbaro no deja de ser, por decirlo así, arcaico respecto del mundo romano y del mundo grecolatino, pero ya las propias fuentes romanas tratan a algunos de estos bárbaros con cierta idealización estoica. Se traslada la idea de que el bárbaro es portador de una suerte de pureza, de austeridad, de conexión con la naturaleza, como si estuviera limpio de las corrupciones de la civilización. Lo veremos después cuando leamos las fuentes directas de los romanos al hablar de Viriato o el famoso discurso de Boadicea, la reina britana, que confronta a los romanos. Bien, dos primeros momentos, la amenaza celta, después la conquista romana de los bárbaros, y luego un tercer momento ya a principios del siglo V, que es la caída de Roma. Aquí aparecen de nuevo los bárbaros, pero ocupando otro papel. Los bárbaros devuelven el golpe, por decirlo así. Roma ha avanzado sobre la Europa bárbara, la ha ido conquistando y romanizando, y ahora allende las fronteras, los germanos, y no solo los germanos, también pueblos que provienen de las estepas de Eurasia, como los alanos, o los hunos, por supuesto, de Atila, desbordan las fronteras de Roma, y es la caída del Imperio Romano, los bárbaros que propician la caída del Imperio Romano. En este tercer estadio de la historia de los bárbaros en Europa, los bárbaros ya son planteados como una especie de purificación divina, frente a un imperio decadente, corrupto, aburguesado. Los bárbaros lo derrumban, lo derrotan, portadores de una especial pureza, furor, conexión con eso que el Imperio Romano ha perdido, y que, produciendo la caída de Roma, instauran una nueva edad histórica, la Edad Media, que básicamente tiene una impronta profunda de germanización o de barbarización de la cultura europea. Bien, el tercer momento histórico de los bárbaros derrumbando Roma. Habría un cuarto momento histórico, que son los bárbaros medievales. En teoría, hemos llegado al tiempo medieval de la cristiandad, no quedarían bárbaros en Europa, todos seríamos una síntesis de filosofía griega, derecho romano, humanismo cristiano y cierta épica germánica o céltica que aparece en la cultura popular medieval, en los cantares de gesta. Bien, pero esa cristiandad vuelve a ser amenazada por los bárbaros, por bárbaros europeos, que es el bárbaro vikingo. En la Edad Media, la era vikinga. Provienen del norte de Europa, de Escandinavia, territorios sin cristianizar, sin romanizar, y es el saqueo de los bárbaros a distintos lugares de Europa. Y aquí aparece el bárbaro como una cosa terrible, es casi un ser demoníaco, pagano, que llega del norte y amenaza la cristiandad. Ahora, este cuarto momento del bárbaro vikingo, del bárbaro que ataca a la cristiandad, se va a reformular posteriormente en el siglo XIX en lo que yo llamo el último momento de la historia de los bárbaros en Europa, que es la lectura romantizada de los bárbaros. En el siglo XIX el romanticismo comienza a hacer una lectura romántica del bárbaro arquetípico, del vikingo, y a partir de ahí del reencuentro con lo que ha pervivido de la tradición bárbara en la Edda poética, en la mitología escandinava, en las Eddas islandesas, ¿no?, en las sagas islandesas. Y es entonces cuando aparece la idea del bárbaro romantizado, que de nuevo vuelve a ser portador de una especie de estoicismo, pureza, furor, frente a una civilización que se entiende decadente y aburguesada. Este bárbaro romantizado, como veréis, juega un papel fundamental en lo que es el papel del bárbaro en la cultura popular actual. Lo mencionaremos después. Entonces, 4 etapas más una más, la quinta, la del romanticismo, 4 etapas más una más en la historia de los bárbaros de Europa. La amenaza celta, siglo V, IV antes de Cristo aproximadamente, los celtas se desbordan sobre Roma, llegan a atacar el oráculo de Apolo en Delfos. Una segunda etapa, los romanos avanzan sobre Europa y derrotan a los bárbaros en la Galia, en Britania, en Hispania. Una tercera etapa, ya en el siglo V después de Cristo, los bárbaros vuelven, cruzan el Rin, atacan la Galia, atacan Roma, Alarico saquea Roma en el 410 después de Cristo. Los bárbaros derrumban el árbol podrido, que era el Imperio Romano, derrumban el árbol podrido. Y luego ya, la cuarta etapa histórica, en la plenitud de la cristiandad, el bárbaro del norte, el bárbaro escandinavo, el vikingo, que acaba, a través del romanticismo del siglo XIX, convirtiéndose en el bárbaro paradigmático. A día de hoy en la cultura popular, el vikingo parece que es el arquetipo por excelencia del portador de la pureza, el furor y el coraje bárbaros. Bien, esto es muy sintéticamente la historia del proceso bárbaro en Europa. Más. Ahora,
¿Qué lugar ocuparía este mundo de los bárbaros en España? Bien, pues en primer lugar ocuparía un estadio fundamental, que es el de la conquista romana de Hispania, de la conquista romana de España, nuestros antepasados celtas, íberos y celtíberos contra Roma. Para mí esta es una etapa fundamental que he estudiado en mi tesis doctoral, que hace parte importante de mi trabajo, de mi estudio, de mi profundización en el autoconocimiento. Y esto lo hago además sabiendo que tengo de mi lado, en esta idea de que la España prerromana es una fuente de autoconocimiento, tengo de mi lado a Miguel de Cervantes, que escribe esa obra de teatro maravillosa, El cerco de Numancia, donde dice: los numantinos son los primeros españoles. El coraje y el valor de los numantinos es muestra del coraje y el valor que deben y pueden tener los españoles. Palabra de Miguel de Cervantes. Bien, pues la conquista romana de España, que dura 200 años, no es poca cosa, ¿eh? Recordar que Julio César se hace con las Galias en 8 años. Solo la guerra de Numancia dura 20. Y en España son derrotados 2 ejércitos consulares, uno frente a Numancia y otro frente a Viriato. Entonces la conquista romana de España sería el primer momento bárbaro de los españoles, de nuestra historia bárbara, y tiene un valor fundamental porque, siguiendo aquí las ideas de Miguel de Cervantes, yo señalo que esa España prerromana de celtas, íberos y celtíberos es nuestro Urvolk, nuestro pueblo originario, nuestra Urgemait, nuestra patria originaria. Somos descendientes, nuestros tatarabuelos son los celtíberos de Numancia, los astures y cántabros frente a Augusto, o los rebeldes que siguen a Viriato en su lucha contra Roma. Primer momento bárbaro, la España prerromana, la España celta, íbera y celtibérica. El segundo momento histórico bárbaro, obviamente, es el reino visigodo de Toledo. Los bárbaros desbordan Europa, desbordan el Imperio Romano, los bárbaros desbordan el Imperio Romano, y aquí llegarán suevos, vándalos y alanos, y después los godos, que fundan el reino visigodo de Toledo, que es el momento fundacional del proyecto político de la nación española. Es decir, España, en cuanto a instituciones, en cuanto a los elementos materiales que constituyen un proyecto político nacional, posiblemente tiene su origen en Alfonso X el Sabio, en Fernando III el Santo, en el siglo XIII. Pero la idea fundacional de un reino para la provincia romana de Hispania, un reino que unifica y hace soberana a la provincia romana de Hispania, eso es el reino visigodo de Toledo. Entonces, el momento fundacional histórico, el reino godo. Son los germanos, los bárbaros godos, que provenían del sur de Suecia, los antiguos gautas, bien, los que acaban fundando ese momento histórico de un regnum Hispaniae, el segundo momento bárbaro de la historia de España. Claro, no es cosa menor. Es decir, tenemos a los bárbaros como Urvolk, como pueblo originario, los celtíberos de Numancia, los rebeldes de Viriato, los lusitanos y betones, o astures y cántabros, ¿bien? Pero luego tenemos al reino godo de Toledo. Tenéis que pensar que este reino godo de Toledo es el referente simbólico cuando nos invaden los moros y el reino godo se fragmenta en distintos reinos cristianos en las montañas del norte, de Pirineos a La Coruña, ¿no? Todo lo que es el tercio norte de España es donde se refugia la cristiandad española frente al Islam. Todos los distintos condados y reinos que surgen al fragmentarse el reino visigodo de Toledo tienen el reino visigodo de Toledo su referente simbólico. Son descendientes y herederos de ese reino que debe ser restaurado, reconquistado. Claro, esto nos lleva a una idea muy interesante, y es que desde el punto de vista histórico, España, en el ámbito universal del resto de pueblos y naciones del mundo, España tiene 2 rasgos característicos desde el punto de vista histórico, que son la reconquista y el imperio. Es decir, el reino perdido porque nos invaden los moros, pero que los españoles reconquistan. Es decir, un rasgo característico de la identidad histórica española es la reconquista. Tenéis que pensar que la reconquista es una segunda fundación. Si la primera fundación es el reino visigodo, al invadirnos los moros, en el tercio norte se produce una suerte de segunda refundación de esa Hispania que había sido celtibérica, romana y goda y cristiana. Bien, se refunda en el norte. De algún modo, todos los españoles descendemos del tercio norte, de la España atlántica y la España de la montaña, aunque vivas en Tarifa. Todo español desciende de algún modo de ese tercio norte que bajó e hizo la reconquista. Entonces es el primer rasgo identitario más característico desde el punto de vista universal, ¿no? ¿Qué es España en la historia universal? Reconquista. Bien, pero no solo reconquista, sino que también luego es imperio. Ese mismo proceso de reconquista después se proyecta en un imperio universal, el mayor imperio universal que ha conocido la humanidad. Bien, pues sí, España, desde el punto de vista de la historia universal, es como rasgo más propio y característico reconquista e imperio.
en la Carta de la Reconquista tenemos esa dimensión bárbara. La Reconquista se hace a partir de los restos del reino visigodo que suben al norte y de los restos de los pueblos astures, cántabros y vascones, galaicos, astures, cántabros y vascones, que en connivencia con esos godos van a iniciar la Reconquista. La Reconquista se inicia por esa síntesis de restos del reino godo de Toledo y galaicos, astures, cántabros y vascones en el tercio norte español. A partir de aquí he hecho entonces un repaso a la historia de los bárbaros en Europa, muy sintético, y he hecho una referencia a la presencia de esa dimensión bárbara de la identidad europea en el ámbito concreto de la identidad española. Bien, hasta aquí, perfecto, ¿verdad? Podría señalar también que hay una presencia vikinga, hay ataques vikingos en la España medieval, pero no tienen un elemento identitario, de autoconocimiento. Para mí es una cosa anecdótica. Atacan los vikingos, nos peleamos con ellos en Asturias y les arrasan en Al-Ándalus. Bien, bueno, pues es para mí de carácter anecdótico, no lo incluiría como elemento identitario. Sí, la España prerromana, el reino godo, y luego la España prerromana y el reino godo están en la Carta de la Reconquista, que es carta, lo he dicho, fundamental de nuestra personalidad. He dicho que hay dos cartas fundamentales, la Reconquista del Imperio. En la Carta de Reconquista está el reino godo, la germanización goda, y por supuesto esa España prerromana, galaicos, astures, cántabros, vascones. Ahora, hecho este doble repaso histórico, vamos un pasito más allá. Vamos allá a un ámbito que no es puramente histórico, sino que es de la cultura popular de nuestro tiempo. Nosotros vivimos en el siglo XXI, siglo XX, siglo XXI. Vivimos en la modernidad. Bien, pues en la modernidad aparece el bárbaro. Y no es ya el bárbaro que se ha recuperado en el siglo XIX, el bárbaro del romanticismo, que es la primera mirada casi que se hace romantizando al bárbaro, sino que ya en época contemporánea, en nuestro tiempo, en la civilización casi que estamos viviendo, reaparece el bárbaro, en lo que yo llamo el bárbaro pop. El bárbaro pop, que lo estudié muchísimo durante mi juventud y después lo he recuperado, en lo que es la figura del bárbaro de Conan, de Robert Irving Howard, creando en los años 30 la espada y brujería. Entonces, esto, ojo, no es cosa menor. Parecería una cosa como muy pop, pero tiene mucha enjundia. Cuando acudes a los textos originales de Robert Irving Howard en los años 30, y sobre todo cuando la contracultura en el mundo del rock, del hard rock, del rock duro, en los años 70 se vincula al cómic y aparecen esos cómics de la espada salvaje de Conan el bárbaro, que se reformulan después en las películas. Bien, aquí aparece un bárbaro pop que, sin embargo, remite a unas ideas muy interesantes que siempre están presentes en ese ámbito de la cultura popular contemporánea, tanto en los relatos de Howard como en esos cómics. Los cómics de la espada salvaje de Conan a día de hoy yo creo que estarían prohibidos, los acusarían de masculinidad tóxica, turbotóxica, ¿verdad? Bien, pues esos cómics de la espada salvaje de Conan y esa literatura original de Robert Irving Howard pone de nuevo al bárbaro en el tapete. Y lo hace de una manera completamente fantástica. El bárbaro de la espada y brujería, el bárbaro de Conan, ocurre en un mundo fantástico, pero en el cual Howard pone sobre el tapete tres ideas muy interesantes que en el fondo ya estaban en el pasado. Estaban en los autores romanos que hablan de Viriato y estaban en esa romantización que ha hecho el siglo XIX del vikingo. Fijaos, Robert Irving Howard insiste cuando escribe sobre Conan, en esos relatos que a mí me encantan, están hechos en Blood and Thunder, dice el sangre y trueno. Bien, pues insiste en una idea, y es que tres tipos humanos característicos él define en su obra. El hombre civilizado, que es decadente, pusilánime, corrupto, blando por dentro y blando por fuera, equivocado en su religión, equivocado en sus dioses. Es alguien corrompido, el hombre civilizado está corrupto. El bárbaro Conan, de Cimmeria, que llega a los reinos iborios, si conocéis la historia, él siempre trata con una civilización que es decadente, perversa, retorcida y bizarra. Ahora, no solo se enfrenta a una civilización decadente, sino que además hay otro tipo humano, que es el salvaje. El salvaje, que apenas se distingue del animal, que es un infraser, un infrahumano, dotado de una profunda irracionalidad, que se caracteriza por la antropofagia, por el canibalismo, por una especie de apenas distinción entre lo humano y lo meramente irracional, casi lo meramente atávico, el salvaje. Bien, pues entre el hombre civilizado decadente y el salvaje está el bárbaro, que de manera arquetípica y estereotipada recoge Howard con Conan. Conan no es un hombre débil, decadente y corrupto de la civilización y la modernidad, por decirlo así, ni es el salvaje atávico de la antropofagia y el canibalismo.
En Conan se idealiza, de manera además muy estereotipada, la virilidad, el poder, el autodominio, la fuerza, el valor, el honor, el coraje, la camaradería, la pureza primordial. Está conectado con la naturaleza, pero de una manera que le hace engarzarse armoniosamente con el mundo. En él se manifiestan las potencias del espíritu y las potencias de la naturaleza. Frente al salvaje, que es regresivo, y frente al civilizado, que es decadente, el bárbaro es el portador de una humanidad realmente auténtica. Este es un rasgo característico de esa literatura de espada y brujería que inaugura Howard y que acaba colonizando la cultura popular. En la cultura popular, el bárbaro es portador de esa pureza. Esto se traslada ya a época presente, cuando la espada y brujería se ha pasado de moda, pero son innumerables las películas y relatos que se hacen sobre vikingos, ¿no? La moda vikinga. En la moda vikinga, el vikingo parece que es portador de una pureza, de una fuerza o un coraje primordial que el hombre civilizado, el moderno, ha perdido, y que por supuesto el salvaje no puede poseer tampoco, porque es infrahumano, es animalesco. Bien, hemos hecho entonces un repaso histórico en España y en Europa, y hemos hecho una referencia al bárbaro en la cultura contemporánea, en el ámbito de la cultura, vamos a decir, pop. Bien, a partir de aquí, ¿qué podemos sacar nosotros de esto? He hecho este repaso, ¿qué podemos sacar nosotros de esto? Bien, en primer lugar, creo que sería bueno reconectar con esa idea del bárbaro arquetípico. El bárbaro arquetípico que idealiza el romanticismo y que después se reformula en literatura con Howard y que llega a día de hoy con infinidad de referencias idealizadas al bárbaro, incluso en fenómenos como el rock duro o el heavy metal, tiene una parte de verdad muy interesante. Es este bárbaro que es portador de una especie de dharma interno, de Arya Dharma. No está corrompido por la civilización, no está podrido por dentro ni desordenado por la civilización, ni tampoco es un ser irracional y salvaje, un antropófago. En él hay una pureza que le ordena por dentro en relación a un mundo que asume como combate, como pelea, como escenario de lucha, que él mismo se realiza en ese escenario de lucha. Entonces, el bárbaro por antonomasia, en cuanto a figura arquetípica, tiene mucho que decirnos, sobre todo si consideramos que vivimos una época decadente. Ahora lo señalaré. Entonces, primero, ese bárbaro arquetípico. En segundo lugar, creo que conviene traer a colación el papel histórico, en el paradigma histórico europeo, del bárbaro como el que derrumba la civilización decadente. Recordar, los bárbaros, ¿no? Alarico, rey de los godos, que saquea Roma en el 410, los vándalos que saquean después Roma. La idea de que hay una civilización pútrida que debe ser derrumbada para renovar y restaurar algo más puro y ordenado. Esta idea, que está presente ya incluso en los autores cristianos que hablan en la tardoantigüedad sobre las invasiones bárbaras, es otra idea que podemos hacer nuestra. No solo hacemos nuestro la idea del bárbaro arquetípico, que no es un degenerado por la civilización, ni un atávico y salvaje, ¿no? Que tiene ese punto medio de Arya Dharma, de orden interior, y dotado de ese coraje y fuerza para confrontar la vida y el mundo, al mismo tiempo es quien tiene una función histórica. El papel histórico del bárbaro es derrumbar la civilización de la decadencia. Y un tercer elemento a traer a colación y que puede ser puesto en valor, y es el bárbaro como Urvolk, como patria originaria, como pueblo originario, que de nuevo lo vamos a encontrar en la propia historia de España. Es decir, Cervantes, en su Cerco de Numancia, nos dice: esos celtíberos de Numancia son nuestros antepasados. Son derrotados ahora por Roma, pero dice literalmente Cervantes, tendrán en el futuro sus descendientes un imperio más grande que el romano. Entonces, el bárbaro como Urvol, como pueblo raíz. Bien, al hacer entonces un repaso histórico a los bárbaros y una referencia al bárbaro en la cultura popular de nuestro tiempo, a partir del paradigma, ¿no?, de Conan, Howard, Conan el Cimmerio, yo traigo tres ideas que podemos hacer nuestras a la hora de mirar el mundo. La primera, el bárbaro arquetípico, una manera de estar en el mundo que no es ni la decadencia de la civilización, ni la degradación del salvaje, ¿no?, la cosa atávica, ¿no?, del salvaje, que al mismo tiempo tiene una función histórica: derribar la civilización decadente, destruir el árbol podrido, y que al mismo tiempo tiene un elemento de linaje, de Urvol, de pueblo originario. Somos descendientes, si queremos, y lo hacemos presente en nosotros, de ese pueblo bárbaro que lucha durante 20 años contra Roma en Numancia.
Me seguís hasta aquí, ¿verdad? El hilo argumental que quiero plantear. Entonces, si nosotros consideramos que estamos en una civilización decadente, claro, alguien puede decir, yo considero que no hay decadencia. Yo soy una persona convencida de estar viviendo lo que hay que vivir. Lo que tenemos que hacer es corregirlo un poquito, pero estoy viviendo una civilización que avanza. Soy un progresista que creo que hemos de... Bien, quien esté ahí, bueno, pues no pinta nada en este debate que estoy trayendo a colación. No es de los nuestros. Nosotros estamos en el argumento de que el mundo moderno es decadente y putrefacto. Y además es decadente y putrefacto por dentro. Las personas van destruidas por dentro. Bien, pues si la humanidad moderna es decadente, no solo es pútrida, sino que además está amenazada también por los salvajes. Hay un elemento de irracionalidad que nos amenaza. Las hordas de Gog y Magog del Apocalipsis. Nosotros estamos siendo testigos de verdaderas monstruosidades en el ámbito del salafismo, de los obsesos de Dios, que hacen ya parte casi de lo que se entrevera en la ciudadanía del globalismo y la multiculturalidad posmoderna que se despliega en las grandes ciudades de Occidente. Es decir, que tenemos al hombre decadente en la civilización y al mismo tiempo tenemos, entre comillas, la amenaza de los salvajes. Bien, pues para los que consideramos esto como cierto, porque alguien podría decir, no hay amenaza, es una cosa anecdótica. Bien, yo no pienso así. Yo pienso, uno, el mundo moderno es nihilista y decadente. Y por tanto tiene una enfermedad dentro de sí, es un árbol podrido. Eso lo considero. Y en segundo lugar, considero que además está siendo amenazado por una fuerza que llega ya de fuera y que posee una dimensión de salvajismo, de irracionalidad, de profundo irracionalidad, casi como de un abismo de irracionalidad en el ámbito de la obsesión de Dios, del nihilismo religioso. Bien, pues entre estas dos palancas que parece que nos destruyen, nosotros reivindicamos al bárbaro. El bárbaro que no se va a consentir a sí mismo ser decadente ni nihilista y que prefiere cultivarse en pureza, purgarse por dentro en una disciplina que le purga de ese nihilismo y esa decadencia y le dota del poder, de la fuerza, de la victoria interior. De ese rasgo característico que ahora veremos, cualitativo, no cuantitativo, cualitativo, que ensalza a Roma al hablar de Viriato o al recoger el discurso de Boadicea. Y luego, desde ese mundo bárbaro que queremos instaurar en nosotros, decimos, no somos decadentes. Pero no queremos arreglar esto desde dentro. No queremos con las mismas herramientas de la modernidad corregir el nihilismo moderno. Lo que queremos es derrumbar el árbol putrefacto. Entonces, el bárbaro como función histórica derrumba la putrefacción. Y no solo derrumba la putrefacción, sino que encima han entrado los salvajes y hay que echarles. En el sentido de que no podemos consentir la irracionalidad dentro de nosotros. No podemos el abismo de irracionalidad del salvaje, ¿verdad? Que era una idea que aparecía siempre en esos relatos maravillosos de Robert Irving Howard, cuando pelea tanto contra la decadencia de la civilización como contra el salvaje antropófago. Bien, pues frente a los antropófagos contemporáneos y la decadencia de nuestro tiempo, la figura del bárbaro. Aquí también señalar que para llegar a este punto, se necesita de un despertar interior. Despertar aquello que se recoge al hablar de esta dimensión cualitativa de lo bárbaro. Eso no va a pasar sin más. Por escucharme a mí hablar aquí, o por leer las cosas que escribo y demás, no va a pasar nada. Es una elucubración que tú haces tuya y que dices, esto es valioso. Pero tú necesitas despertar a un proceso de transformación que te ubique lejos, por supuesto, de los antropófagos del mundo contemporáneo y lejos del nihilismo, la putrefacción y decadencia de la modernidad. Esto significa que requiere de un proceso cualitativo dentro de uno mismo, es decir, de un progreso en tu vida que no es cuantitativo, que no tiene que ver con el tener, sino que tiene que ver con el ser. Una especie de elevación vertical ontológica dentro de ti mismo, para que más allá de aquello que tienes, lo importante son los estadios, las capas ascendentes de lo que eres. Esta dimensión cualitativa de elevación ontológica del sujeto es lo que realmente te permite mirar a los ojos al nihilismo moderno y llamarlo decadente y putrefacto. Y es lo que te permite mirar a los ojos a los antropófagos y decirles, fuera de aquí, no vamos a consentir que nos destruyáis.
Entonces el bárbaro necesita derrumbar el árbol podrido, los pies, aquello que proviene del salvajismo, de la irracionalidad, entre comillas, de la antropofagia contemporánea. Entonces, para entender esta cuestión de despertar a una especie de trabajo cualitativo, interior, de transformación interior, voy a apelar en primer lugar a las fuentes. Vamos a leer cómo los romanos no pueden evitar hablar con admiración de esos bárbaros. Mirad, en este libro, Historia de los pueblos bárbaros de Europa, la primera parte la he escrito yo y es precisamente sobre la conquista romana de la Galia, de Britania y de Hispania. Bien, pues fijaos, al hablar de Viriato, lo que dicen las fuentes, porque realmente merece la pena ser traído a colación. Mirad, dice así. Viriato estaba satisfecho con cualquier comida que tuviese y cualquier bebida le satisfacía. La mayor parte de su vida la pasó al raso y estaba satisfecho con lo que la naturaleza le daba. En consecuencia, era indiferente al calor o al frío. Satisfacía todas sus necesidades con cualquier cosa que encontrase a mano como si fuera la mejor. Y llevaba adelante la guerra no por la búsqueda de ganancias personales o de poder, ni siquiera movido por la ira, sino por el placer de las hazañas de la guerra misma, de la épica, pues se consideraba a sí mismo amante de la guerra y señor de la guerra. Fijaos qué descripción nos acaban de hacer de Viriato. Es una maravilla, ¿verdad? Bien, es justo lo contrario de los tiempos que corren, ¿verdad? El hombre moderno no trabaja esta dimensión supraindividual de sí mismo que le permite ser indiferente al frío o al calor y hacer de la propia vivencia épica de su existencia el argumento de su vida. La vivencia épica de su existencia, el argumento de la vida. Pero hay más, porque fijaos qué bonito el funeral de Viriato. Todo lo que implica simbólica y espiritualmente. Nos dice de nuevo una fuente romana, la anterior era de Dion Casio, esta es de Apiano, y dice así. Tras haber adornado a Viriato del modo más espléndido, le prendieron fuego sobre lo alto de una pira funeraria y le inmolaron numerosas víctimas. Por secciones la infantería y la caballería marcharon alrededor del cadáver mientras entonaban cánticos al modo bárbaro, para después sentarse en torno a él hasta que el fuego se extinguió. Una vez concluido el ceremonial, iniciaron un certamen de combates singulares sobre la tumba de Viriato. Vamos, parece el funeral de Bugulf. ¿Conocéis el cantar vikingo de Bugulf? Parece el funeral de Bugulf. O el funeral de Patroclo en la Ilíada. Es un funeral que dota de dimensión heroica a la vida y a la muerte de Viriato. Pero también podríamos leer incluso otro fragmento donde dice, fijaos, en las bodas de Viriato. En las bodas de Viriato donde le ofrecen bebidas, riquezas, y entonces dice, Viriato, apoyado en su lanza, lo contemplaba a todos sin ningún signo de admiración o sorpresa, sino que mostraba más bien un sentimiento de desdén, dejando caer muchas observaciones sobre la necedad de enorgullecernos por los dones inestables de la fortuna. Frente a los manjares, frente a las copas de oro, frente a la riqueza del banquete, muestra desdén. Confía en su propia lanza, confía en su propia cualidad interior, y no en los dones maleables, volubles, volátiles de la fortuna y la materia. Viriato, buena descripción que nos hacen los romanos de un rey de los bárbaros, de un caudillo de los bárbaros. Pero hay más, fijaos, nos vamos a Numancia, es una maravilla. Esto debería estar escrito en el frontispicio de todos los institutos y colegios de España. Cada vez que entrara un niño al colegio, debería leer esto al entrar en el colegio. Sobre Numancia, nuestros antepasados celtíberos en Numancia. Fijaos, la ciudad ya está rendida. Roma la ha conquistado. Bien, pues se niegan a rendirse y prefieren suicidarse, quitarse la vida antes que ser esclavos de Roma. Y el último jefe numantino, que se llama Retógenes, organiza una especie de ritual de muerte guerrera. Y dice así, Retógenes, jefe numantino, rendida ya la ciudad, ordenó a sus hombres luchar a muerte por parejas, frente a una gran hoguera mientras él observaba con su espada clavada en el suelo. Los vencedores, tras arrojar los cuerpos de los compañeros muertos al fuego, dirigieron sus armas contra ellos mismos, y también se arrojaron al fuego. Finalmente, Retógenes también se clavó su propia espada, y acto seguido se arrojó él mismo al fuego con el resto de sus camaradas. Esto es un cronista romano, Floro. Antes que ser esclavos,
esa Mannerbund, esa fratria guerrera alrededor de Retógenes, organiza un certamen de luchas por pareja a muerte. Aunque son amigos y camaradas, van a morir peleando. Y el cadáver lo arroja en el fuego. Retógenes, impertérrito, contempla la escena, sin lamento ni afectación, imperturbable a lo fatal de la situación. Y luego se levanta, se clava la espada y él mismo se tira al fuego. Toma ya, con 2 cojones, ¿verdad? Igualito que el hombre posmoderno. Pero hay más, mirad. Ahora es una fuente romana hablándonos de uno de mis episodios favoritos, las guerras asturcántabras. Es una maravilla. Dejadme que os lo lea, también lo tengo aquí en el libro. Primero la cita de Estrabón sobre los astures y los cántabros, sobre los montañeses, los llama así. A los habitantes del norte de España los llama genéricamente los montañeses, dice. Todos los montañeses son austeros, beben agua, duermen en el suelo, se dejan el cabello largo, lo ciñen con una banda a la frente cuando luchan. La carne que comen es principalmente de cabra y sacrifican al dios de la guerra machos cabríos, prisioneros y caballos. Y realizan también competiciones atléticas y militares, de infantería y de caballería, con pugilato y carreras, y luchas de guerrillas y lucha en formación. Fijaos qué maravilla, así viven. Todos los montañeses son austeros, beben agua, duermen en el suelo, se dejan el cabello largo, comen carne de cabra, sacrifican animales al dios de la guerra y entrenan infantería, caballería, pugilato, carreras, lucha de guerrillas, lucha en formación. Toma ya. Parecen espartanos, ¿verdad? Cualquiera diría que son espartanos. Bien, es que no hay que exagerar esto de parecen espartanos, porque fijaos que tenemos otro texto, en este caso refiriendo a los celtíberos del interior de la meseta, quizás de la zona del Duero, donde dice literalmente así. Fijaos, lo tengo por aquí, también de Estrabón, dice. Se dice que algunos de los que habitan en el interior, en torno al río Duero, viven como espartanos, ungiéndose 2 veces al día con grasa y utilizando saunas de piedras candentes, bañándose en agua fría y tomando una sola vez al día alimentos puros y sobrios, como en un constante endurecimiento del cuerpo y el ánimo. Fijaos, algunos que viven en el interior viven como espartanos. Comen una vez al día, se bañan en agua fría, se someten a saunas de purificación, es un ejercicio simbólico de purga interior, me tengo que limpiar de mí mismo para ser la perla de luz y fuerza que tengo dentro. Ese es el ejercicio simbólico de este tipo de saunas guerreras. Bien, sobre los celtíberos en el interior. Pero ojo, volvamos con los astures y cántabros, porque tienen también su episodio, por decirlo así, numantino, que es en las guerras asturcántabras cuando les asedian en el Monte Medulio. Se suben a lo alto del Monte Medulio, que posiblemente lo que queda del Monte Medulio son las médulas, lo destroza Roma con su labor de ingeniería para sacar el oro y la plata de la montaña sagrada de los Astures, posiblemente el Monte Medulio es una suerte de montaña sagrada de los Astures. Entonces asedian el monte y pretenden matarlos a todos allí de hambre, cazarles como alimañas y someterles a la esclavitud. Bien, pues no lo van a conseguir. Los Astures se quitan la vida antes que ser esclavos. Y fijaos entonces qué bonito como lo cuenta aquí Floro, dice, por último tuvo lugar el asedio del Monte Medulio, sobre el cual, después de haberlo cercado con un foso continuo de 15 millas, avanzaron los romanos, todos a una, desde todas las partes del cerco. ¿Os los imagináis? Subiendo desde abajo, ¡bum!, a cercar en lo alto de la montaña a los astures. Cuando los bárbaros se vieron reducidos a tal extrema situación, a porfía y en medio de un gran banquete se dieron muerte a sí mismos, con el fuego, la espada y el veneno que allí acostumbran a extraer del árbol del tejo. De esta manera se libraron de la esclavitud, que a una gente hasta entonces indómita les parecía más intolerable que la propia muerte. Se libraron de la esclavitud a una gente hasta entonces indómita que les parecía la esclavitud más intolerable que la propia muerte. Toma ya también, de nuevo con 2 huevos. Bien, pues esta es la Urgemait, este es el pueblo originario, ¿verdad? Como dice Cervantes en su cerco de Numancia. ¿Y qué es lo que nos está trasladando estas fuentes al hablar así? Nos están trasladando la idea de una dimensión cualitativa. No es cuantitativo aquello que celebra Roma en estos textos. No es cuantitativo lo que admira Roma de esta gente, ¿verdad? No es su poder material, no es su poder militar, no es su riqueza. No es nada que se pueda poner en una balanza y sopesar lo que celebran o admiran los romanos de esta gente.
Es una dimensión cualitativa, interior de la persona. Esas personas están entrenadas y trabajadas para ser así. Para no ser blandos, para no ser modernos, para no ser decadentes y civilizados, como describe Howard al hablar de Conan y las ciudades civilizadas. Pero tampoco son salvajes antropófagos. No viven instalados en un escenario de crueldad, de monstruosidad, de irracionalidad. No son los salvajes. Tampoco son los civilizados. Son los bárbaros. Cuando estoy reivindicando el bárbaro como arquetipo frente a la modernidad, lo reivindico por esa dimensión cualitativa. Son pobres, pero honorables. Son atrasados frente a Roma. No poseen los medios que tiene Roma para acercar una montaña. No tienen conocimiento de ingeniería ni técnica. Pero son admirables en cuanto a su dimensión de honor, de valor, de coraje. Hay algo dentro de ellos que les hace más valiosos que nada de lo que pueda sopesar en una balanza. Eso precisamente es estar en las antípodas del nihilismo materialista de la modernidad. Pero hay más, podemos leer no solo sobre España, dejarme que lea un breve fragmento, aunque sea, de ese personaje fascinante que es Boadicea, reina de los Icenos, líder britana contra la conquista romana de Britania. Entonces, fijaos porque recojo en el libro el discurso completo de Boadicea, que lo trae a colación Tácito. Este discurso posiblemente se basa en una fuente indígena, una fuente britana, que recibe Tácito y reformula. Y reformula, entiendo, sin faltar a la fuente indígena, pero queriendo llevarla a un terreno por el cual viene a decir que hay algo que aprender de estos bárbaros, y Boadicea le está cantando las 40 a la degeneración y decadencia de los romanos. Es decir, ella en la batalla final nos cuentan que, bueno, pues antes de la pelea se sube a un carro, los britanos luchan en carros, son tan arcaicos que van en carro como en la Edad del Bronce, se sube uno de los carros y echa una arenga a sus hombres. Y en esa arenga lo que dice de los romanos es interesantísimo. Dice, son más ricos, son más fuertes que nosotros, sí, pero son miserables. Nosotros somos mejores que ellos. Aunque somos pobres, somos mejores que ellos. De hecho, empieza el discurso diciendo, habéis aprendido mediante la experiencia cuán distinta es la libertad de la esclavitud. Por eso, aunque algunos entre vosotros pudieran anteriormente, por ignorancia de ello, haber sido engañados por las atractivas promesas de los romanos, ahora ya habéis probado lo uno y lo otro, y habéis aprendido qué gran error cometisteis al preferir una tiranía a vuestro modo de vida tradicional. El mundo romano que trae la civilización aliena, sin embargo, a estos bárbaros. Pero hay más, fijaos en el discurso final, que es una maravilla. Está criticando a los romanos, está diciendo, nosotros somos mejores que ellos, no les tengáis miedo, son muy fuertes, pero no hay que tenerles miedo, nosotros tenemos algo dentro que es superior a ellos. Y entonces, fijaos lo que dicen los romanos, dice, un segundito que lo localice, dice, habrá que ver si podemos llamar en realidad hombres, está refiriendo a los romanos, ¿no? Dice, a ver si podemos llamar realmente hombres a tales gentes que acostumbran a bañarse siempre con agua caliente, comen alimentos elaborados y refinados, se emborrachan con vino sin mezclar, se ungen con mirra, duermen sobre colchones suaves con muchachos jóvenes como compañeros de cama, muchachos a los que así corrompen, y son esclavos de un señor que toca la lira, y la toca lamentablemente. Se refiere a Nerón, que tocaba la lira y cantaba. Dice, que no reines sobre mí, ni sobre nosotros, esta Neronia. A Nerón le llama en femenino, ¿no? Como despreciándole, ¿no? Como afeminado. Que no reine sobre nosotros esta Neronia. Que la moza cante, se refiere al emperador, que la moza cante, y que mande sobre los romanos, pues seguramente desean ser esclavos de una mujer así, tras haberse sometido a ella durante tanto tiempo. Pero sobre nosotros, está refiriéndose ahora a una diosa, señora, Adrastra, que es la diosa de los britanos, dice, sobre nosotros solo manda nuestra diosa, y tú serás nuestra guía. Entonces, fijaos el discurso que ha hecho, fijaos lo que ha dicho de los romanos, ¿verdad? Hombres tales que se bañan siempre en agua caliente, comen alimentos elaborados y refinados, beben vino sin mezclar, se ungen con mirra, duermen sobre colchones suaves con muchachos como compañeros de cama, a los que corrompen como pedófilos, ¿verdad? Y que encima son esclavos de alguien que no merece la pena, Nerón, que toca la lira, que no es un capitán guerrero, que no es Viriato.
Bien, pues de nuevo una descripción interesantísima en la que el propio Tácito, el autor romano, está diciendo, Roma es decadente. ¿Os dais cuenta que está dando un aldabonazo a los propios romanos para decir, Roma es decadente? Los bárbaros tienen una pureza primordial que en el fondo admiras. Bien, pues esta es la idea que yo hablo de lo cualitativo. El mundo moderno es puramente cuantitativo. El mundo moderno es puramente materialista. El mundo moderno, ya sea desde la ideología liberal como desde la idea marxista, tiene una impronta completamente materialista de las cosas. Bien, el mundo bárbaro, al revés, se está trasladando en estas fuentes como una dimensión cualitativa. Como si hubiera una horizontal de lo necesario, que bien está, que funcione, ¿verdad? Lo material lo necesitamos, pero una vertical del espíritu, de la elevación ontológica del sujeto, más allá del frío y del calor, más allá de las miserias y dificultades de la vida, como Viriato, ¿verdad? Más allá de aquello que nos condiciona, una fuerza interior que te hace invulnerable, que te hace un guerrero frente a las miserias, dificultades y fatigas de la vida, como Viriato, invulnerable al frío y el calor, ¿verdad? Ahora, esta idea del bárbaro frente a la decadencia del civilizado, del moderno, pero también frente a la irracionalidad del salvaje, ni salvajes, ni decadentes, ni listas modernos. El bárbaro como figura arquetípica, bueno, pues requiere de una disciplina. Esto no ocurre porque sí. No te haces bárbaro en este sentido arquetípico, antimoderno, antidecadente, antinihilista y antiirracional, simplemente porque estas palabras te llenen el corazón. Esto hay que ponerlo en práctica. Es decir, no va a pasar nada si no te sometes a una disciplina. Hay todo un camino de disciplina interna que permite llegar a ese lugar. Es decir, que estas palabras te resuenen es solo el primer paso. Si después no es algo operatorio sobre tu persona, es solo unas palabras que te inspiran y que puedes contemplar en determinados momentos de tu vida y quizás te orienten. Pero si no pasas por la transformación interior, por las cesis, por la sadhana, por el horizonte de Arete y de Aristella, utilizando términos del mundo indoeuropeo, de Oriente y de Occidente, te quedas como estás. Te quedas en moderno decadente o, si te toca serlo, en salvaje. Pero para salir del abismo de la irracionalidad de la antropofagia y para salir del nihilismo de la decadencia y putrefacción moderna, se requiere del arete, que decían los griegos. Del horizonte de Aristella, término también de la Grecia arcaica. Se requiere de askesis, de disciplina. Se requiere de sadhana, que dicen en el mundo oriental, del sanatana dharma, de sadhana, de disciplina interior. De hecho, ya habéis leído, ya habéis escuchado lo que he leído sobre Viriato, ¿verdad? Y sobre esos celtíberos que viven como espartanos, ¿lo habéis oído? Que comen una vez al día alimentos puros y sobrios. Y habéis oído lo que dice Boadicea sobre los romanos, estos blandengues. Serán muy poderosos, al final les ganan, claro. Roma es una maquinaria invencible. Desde el punto de vista cuantitativo material, los bárbaros no podían ganar. Pero aún así Boadicea dice, fijaos cómo son, que son hasta pedófilos. Joder, vaya decadencia tiene Roma. Bien, pues ¿cómo se sale de eso? Con disciplina. Si los aquí presentes no os sometéis a ninguna sadhana, a ninguna ascesis, sois personas normales y corrientes. Es decir, sois frutos de papá, de mamá, de vuestra infancia, de las cosas que os pasaron, de lo que vivisteis, de la música que escuchasteis cuando eras jóvenes, de la novia que tuviste, de la mujer con la que te casaste. Eres solo tu pequeña biografía, diminuta. Diminuta. Si quieres cultivar una dimensión supraindividual de la personalidad, que te ubique en una instancia superior a tu propia biografía, a tu pequeña experiencia de naciste en esta casa, estos hermanos, en este barrio, te pasó esto, te pasó lo otro, aprendiste aquello, luego fuiste un imbécil, luego se te pasó. Todo ese recorrido biográfico, casi siempre miserable y diminuto, lo puedes trascender. Puedes ubicar tu personalidad en esa dimensión supraindividual que luce Viriato, cuando le ofrecen riquezas y joyas en el banquete y comidas y dice, a mí todo esto me importa un bledo. No significa nada para mí. Lo que yo soy lo he conseguido dentro de mí y no está fuera. Entonces, para tener ese segundo nacimiento, ese segundo nacimiento iniciático, y decir, no solo soy hijo de mi padre, de mi madre y de mis circunstancias, sino que también soy hijo de la disciplina, soy hijo del arete y de las ascesis, habrá que someterse a esas disciplinas. Habrá que recorrer el camino del guerrero espiritual. Habrá que vivir esa transformación interior. Porque lo que hagamos sin haber hecho esa transformación interior no será tanto. O sea, un paso fundamental para confrontar la decadencia y la antropofagia
el nihilismo moderno y el salvajismo de los obsesos de Dios, es tu ser justo lo contrario. Y eso no va a pasar simplemente porque te levantes por la mañana y digas, voy a cambiar. No. O te sometes a esa disciplina, o seguirás siendo literalmente un mindundi del mundo moderno. Aunque tengas mucho dinero, aunque te vaya muy bien, aunque levantes muchas pesas en el gimnasio, si todo eso no va acompañado de un proceso de transformación interior, apenas significará nada. Por eso yo, en la reivindicación del bárbaro como una fuerza que derrumba la decadencia para traer algo nuevo a partir de una pureza que él porta y que además le permite frenar al salvaje, requiere que ser bárbaro pase por esa disciplina. No vas a ser el bárbaro arquetípico, ese viriato imperturbable, señor de sí que se apoya en su lanza y desprecia las mundanidades, simplemente porque lo desees. Lo tienes que desear y luego tienes que trabajar. Entonces, ¿cuáles son esas disciplinas? Y voy a ir terminando, que a lo mejor me alargo un poquitín de más. Bien, pues yo digo, son el camino 10 disciplinas, por sintetizarlas, que no me las he inventado yo. Todas surgen de la tradición sapiencial. Cualquiera que apele a la tradición como Sofía Perennis se da cuenta de que la tradición es operatoria, es un trabajo sobre uno mismo. No es una fe, no es una mera creencia, es un trabajo que haces sobre ti. La tradición, como Sofía Perennis, es un trabajo sobre uno mismo. Si no, no es nada. La primera disciplina, la de la mente. Vivimos en la mente, ¿verdad? Vivimos en el psiquismo. Ves el mundo a través de tu psiquismo. Bien, pues eres capaz de hacer ese ejercicio de purga de la conciencia, de todo lo que en ti es pura inercia psíquica, todo lo que en ti es inquietud, carencia, psiquismo, inconsciencia. La mayor parte de las personas viven en ese yo oscuro, en ese ego que no recibe la luz de la conciencia. Las disciplinas meditacionales de purga y purificación de la conciencia son clave. Quien no sea capaz de mirar dentro de sí su universo psíquico y distanciarse de él, y establecer un principio de autoridad sobre la inquietud, la carencia, el psiquismo y la inconsciencia, quien no sea capaz de tener ese principio vertical y central de autoridad sobre sí mismo y su mundo psíquico, sigue siendo un niño. Lo siento, pero sigue siendo un niño. La primera disciplina, la de la mente. La segunda disciplina, la de la acción pura, la acción desnuda, como enseña la tradición aria en Oriente, a través del Karma Yoga del Bhagavad Gita. Lo que debe ser hecho, debe ser hecho. Frente a un mundo de derechos, nosotros una declaración universal de los deberes humanos. Lo que debe ser hecho, sin esperar nada a cambio. La acción pura y desnuda. Frente a la sociedad del feedback, del retorno, la sociedad, la actitud de la acción pura. No espero nada, no quiero nada. Hago lo que tengo que hacer. No quiero nada, no espero nada. De manera desnuda y pura, desde esa conciencia esclarecida, actúo. Y soy acción pura, desnuda de cualquier contrapartida mundana. En tercer lugar, la disciplina del discernimiento. El hombre que se purifica se levanta por la mañana y distingue la luz de la oscuridad, lo recto de lo torcido, el camino del desvarío, la fuerza de la debilidad, la libertad de la alienación, el plano del ser, del plano del devenir, el plano de la conciencia, del plano del psiquismo. Aquello que por sí mismo no se sostiene y tarde o temprano siempre desaparece, y aquello que es eterno e inmutable, que es presente absoluto. Ese discernimiento es el ejercicio filosófico primero y fundamental. Separarse de aquello que es puro devenir y decantar aquello que es pura seidad, que es puro ser. Y verlo en todo. Y actuar siempre desde esa distinción que te permite, por decirlo así, surfear la ola del devenir, manteniéndote siempre en tu centro. La disciplina del discernimiento. Fijaos, la mente, la acción pura, el discernimiento, pero también la devoción y la oración. La disciplina de la humildad. Quien pretenda recorrer el camino del guerrero espiritual frente a la putrefacción moderna y la irracionalidad del salvaje, desde sus propias fuerzas, desde su propio yo oscuro que no recibe la luz de la conciencia porque está enfangado en su pequeña biografía, quiero, no quiero, me gusta, no me gusta, voy, no voy, ese ser diminuto no lo conseguirá. Así que requieres de la humildad de la oración. Señor, dame fuerzas que tu mundo es muy grande y mi barco es muy pequeño, ¿no? Como la conserja del siglo de oro. Tienes que tener ese momento de humildad y de oración. Pocas cosas son más poderosas
que un hombre o una mujer que sabe rezar y orar en silencio. Ahora, igual que una disciplina de la oración, hay una disciplina del eros, de la sexualidad, y más en los tiempos que corren. Frente a la antropología queer, el eterno masculino y el eterno femenino. No eres hombre por simplemente nacer en cuerpo de hombre, sino que tienes que ser hombre absoluto, encarnar el principio eterno de la masculinidad. No eres mujer simplemente por nacer en cuerpo de mujer. Esa es la potencia, el primer paso. Luego tienes que ser la mujer absoluta, que encarna el eterno femenino. Es una cosa, por decirlo así, profunda, es la metafísica del sexo. Frente a la antropología queer, hombres absolutos y mujeres absolutas. Masculinidad integral, feminidad integral. Lo cual nos lleva a una sexta disciplina, la disciplina del cuerpo. Vivimos en un cuerpo material. Tenemos que saber qué come, qué respira, qué relación tenemos con nuestros músculos, nuestros tendones, nuestro aparato digestivo. Nuestro cuerpo es como un caballo, como una espada que afilamos. Tenemos que saber trabajar ese cuerpo, ponerle a prueba. En disciplinas de entrenamiento. En disciplinas de entrenamiento que, ojo, bienvenidas sean si implican deportes de contacto. No porque queramos competir en nada, ni ser unos brutos que nos vamos pegando con nadie, no. Sino porque hay una disciplina bonita en ese cuerpo que recibe y golpea y se recoloca. Yo siempre digo que intenta, yo por desgracia lo tengo así, es una de las fallos que tengo en mi vida, grave. Nunca competí en deportes de contacto, me jode. Me hubiera encantado con 22, 23 años estar subido a un ring, aunque hubieran zurrado, aunque hubiera perdido siempre. Intenta, en esa edad bonita que tienes de los 18, 15 hasta casi los 30, si puedes competir. Pero hacerlo poniéndolo como enseñanza espiritual. Sacar, porque podías competir y no aprender nada. Vivirlo desde todo el potencial espiritual de enseñanza que tiene el entrenamiento físico. En el gimnasio, salir a correr, etc. Entonces, la disciplina del cuerpo, que implica nutrición. No puedes comer las mierdas que a día de hoy nos dan. No puedes comer nada que lleve mierda refinada, azúcares y basuras. Tienes que comer de la manera más pura posible. Alimentos básicamente proteínas y grasas. Tienes que quitarte completamente de la adicción a la puta glucosa, esa con la que nos tienen aniquilados. Están criando una generación entera a base de carbohidratos y pantalla táctil y redes sociales. La generación de los azúcares añadidos, los alimentos refinados y la puta pantalla va a acabar fatal de la cabeza. Va a acabar psicológicamente aniquilada, destruida. Así que la disciplina del cuerpo implica ordenar tu comida, ordenar tu entrenamiento, ordenar tu respiración y ordenar, ojo, tu vínculo con la naturaleza, que es la siguiente disciplina, la séptima, la naturaleza. Antes de que salga el sol ya tienes que estar despierto. Cuando el sol que ilumina y da la vida a todo lo que te rodea, si está vivo, hasta la más ínfima cosa, es por la existencia del sol. Esto es una realidad biológica fatal, inevitable. Cuando salga el sol tú ya tienes que estar despierto. Que el sol del amanecer te dé. Y organiza tu vida conforme a los ciclos de la naturaleza. No se vive igual en otoño que en invierno, que en primavera, que en verano. Armonízate, dármicamente se diría en la India. Armonízate con el ciclo solar, con el ciclo anual, con aquello que implica la luz y el calor del sol para cada momento del año y del día. Vive completamente armonizado con esa dimensión de la naturaleza, que además la llevas dentro, en tus genes, en tus hormonas. Yo tengo 48 años, apenas nada en la historia de la humanidad. Si tuviera que depender de mí mismo y de lo que yo he vivido, soy absolutamente diminuto, insignificante. Mis genes tienen miles y miles de años. Bueno es estar en acorde a la armonía que demandan esos genes respecto del sol, del amanecer, del mediodía, del atardecer, de esos alimentos, de los ciclos de la naturaleza. Frente a la vida moderna emancipada de la naturaleza, siempre bajo luz artificial. ¿Sabéis que durante siglos no hubo luz artificial? ¿Os imagináis durante siglos al ponerse el sol, solo el fuego? ¿Os imagináis? ¿Y la galaxia? ¿La Vía Láctea? Luego me lo comenta, perdone la interrupción, luego hablaremos de ello, ¿vale? Perdone la interrupción, prefiero que no haya interrupciones durante la exposición, luego lo comentamos lo que acaba de decir. Entonces, la disciplina de la naturaleza. Pero hay más, la disciplina de la comunidad. La disciplina de la comunidad y el trabajo. No estás solo. Sales al mundo a hacer comunidad y a proyectarte sobre el mundo mediante tu trabajo.
participas de la comunidad con aquello que pones a través de tu trabajo. Hay un significado espiritual en la comunidad, en el trabajo y por ende en la patria. La disciplina del patriotismo tiene que ver con tu trabajo y con tu comunidad. ¿Qué aportas? ¿Qué pones en el tapete? ¿Cuál es el significado de ese trabajo? ¿Cómo colaboras con esa comunidad y cómo la construyes y la fortaleces? La disciplina de la comunidad. Y finalmente las dos últimas. La disciplina de la palabra. Saber hablar, saber pensar. Pensamos con palabras, ¿verdad? Con discurso. Nos comunicamos con palabras, con discurso. Pensar recto, hablar recto. No hacer cháchara. No tener ruido en la cabeza ni ruido en la boca. Cada vez que hables, habla recto. Cada vez que piensas, piensa recto. No haces bromitas, no haces tonterías, no estás al ruido de la mente ni al ruido de la boca. Palabra recta, pensamiento recto. Y hay más. Palabra bella y pensamiento bello. Tenemos nuestra poesía. La poesía es el mito. La poesía es la leyenda. Para la mentalidad bárbara, la poesía no es un ejercicio de subjetividad. Es una antiquísima tradición. Son los himnos a Apolo de Homero. Es el Rig Veda en la India. Es el Kalevala finlandés. Es el cantar de Miocid. La palabra recta y el pensamiento recto y la palabra bella, la palabra poética. Nuestra poesía, si vamos a ser bárbaros, es el mito y la leyenda. Y la última disciplina, que cierra el círculo y nos lleva al principio. Hemos dicho la primera, la de la mente, ¿verdad? La última. La última es la disciplina del silencio. Saber callar. Callar la boca y callar la mente. Saber encontrar los momentos de silencio. Al atardecer, al ponerse el día, apaga la puta tele. Deja de ver series de mierda. Apaga la luz artificial. Déjate envolver por la sagrada oscuridad de la noche. No volverá la luz hasta el amanecer. Comulga con esa oscuridad y ese silencio nocturno. Encuentra la manera de saber estar en silencio. Cuando alguien te habla, le escuchas desde el silencio mental y el silencio de tu boca. Cuando vas por la vida sin nada que hacer, te estás trasladando de un sitio a otro en silencio. El silencio interior, de mente y de boca. Y quien calla aquí, vuelve a la primera disciplina de la mente. La mente es ruido, la mente es cháchara. La conciencia es silencio, intuición, contemplación pura. Es ver, hacer, es visión directa. Es una visión que hace y un hacer que es ver al mismo tiempo. Y es libertad respecto de ese ruido. Bien, pues, igual que hay una disciplina de la palabra, una disciplina del silencio. Quien no sepa callar no será nunca un hombre, seguirá siendo un niño. Queremos ser hombres, no queremos ser niños. Así que la última disciplina, la del silencio. Y bueno es saber encontrar los momentos de silencio en tu propia vida. A partir de aquí, vaya, pues esto es lo que hay que hacer. Hacia afuera, en el mundo. Haz lo que tengas que hacer para ganarte la vida y participar de tu patria y de tu comunidad. Pero hacia adentro hay una disciplina. Si no te sometes a esta disciplina, en el fondo, bueno, pues a lo mejor puedes aportar algo y tienes buenas ideas, pero seguirás siendo una persona normal y corriente. Y nosotros no queremos ser normales y corrientes, queremos la aristella, el don que surge de cultivar la arete. Arete, aristella, aristocracia, que es el bárbaro de Viriato, sin un aristócrata del espíritu. ¿Qué es el bárbaro de Boadicea en su discurso? Sin un aristócrata del espíritu. Entonces hay que cultivar esa especie de arete, aristella, aristocracia del alma, guerrero espiritual que se impone sobre sí mismo, para no ser el decadente moderno, ni ser el salvaje irracional, víctima de todo lo que es infraconsciente, ¿no? Casi que viene pulsional. Bien, pues a partir de aquí, estas son las claves. Primero, ser el bárbaro, fruto de esta disciplina. Segundo, ¿cuál es el papel histórico del bárbaro? Derrumbar la putrefacción de una civilización decadente. Eso es lo que le toca al bárbaro. Quien se convierta en bárbaro, conforme al camino de esta arete, de esta disciplina espartana, que derrumbe el árbol putrefacto. Y lo tercero, pararle los pies a los salvajes y echarlos a patadas más allá de nuestras fronteras. Por Crom. Muchas gracias a todos.